Hola a todos, espero que estén muy bien. Estoy junto a Fabián Belmar, quien es doctor en procesos e instituciones políticas de la Adolfo Ibáñez, y Juan Enrique Migueles, quien es máster en economía y en políticas públicas. Vamos a hablar sobre muchos temas el día de hoy. La idea es que este va a ser un piloto sobre economía y política. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Vamos a tratar de hacerlo tipo piloto, tipo conversación. Yo imagino que ahí va a resultar algo bueno. Tengo toda la Sí, fe del mundo. sí, yo igual, también empezó lo mismo. Entonces, ¿cuál es el primer tema que nos traes para poder conversar sobre economía y política? Mira, yo tratando de hacer que esto fuese dinámico, yo traje como unos tres temitas que durante el último mes y durante la última semana ha estado como en boga. Mira, el primero tiene que ver con esta idea del salario vital de 750.000 pesos, que es como la principal política que va a implementar Janet Jara si llega a la presidencia. La segunda tiene que ver con esta brecha entre los programas electorales que son bastante técnicos y las franjas que hemos visto estas últimas 3 semanas que son bastante performativas. Entonces, cómo es que dialoga estos programas altamente técnicos y estas franjas que son performativas. Y la segunda, algo que ya ha sido hablando como tanto en redes sociales como en la prensa incluso, sobre las encuestas, si es que son confiables, si es que no son confiables, digamos. Eh, Esto de la encuesta de la Cosa Nostra, digamos, que en la última semana ha como, no sé, dado vuelta al tablero. Pero ahí vamos pimponeando. Partamos, digamos, con el salario vital, que a muy grandes rasgos, como comentaba, quizá la mayor propuesta o la más importante propuesta de campaña es avanzar hacia un salario vital, como lo define la candidata, que es de 750.000 pesos y, digamos, está calculado según ella, que lo han preguntado, pero no ha sido muy claro, está calculado para una familia de 4 personas. Entonces, Mm. y obviamente han habido reacciones, se le ha pedido que explique cómo se va a conformar. Ella ha respondido de que hay, por una parte, como que son tres pilares. Primero, un aumento del salario mínimo. Segundo, un subsidio estatal, digamos, a las pymes para que puedan, digamos, enfrentar esta alza. Y en tercero, una transferencia directa a los trabajadores. Es decir, si es que no se cumple con este primer pilar, que es el aumento, ni tampoco con el subsidio, va a haber una transferencia directa a aquellos trabajadores, digamos, que no alcancen este, este salario vital. Y ahí, digamos, se ha abierto la disputa, po. ¿Se puede llegar a estos 750.000? No se puede llegar a estos 750.000. De hecho, lo conversamos en algún momento eh, en redes sociales. Se pregunta, ¿y si son setecientos Mm. cincuenta mil, por qué no 800? Y si Mm. son 800, ¿por qué no 1.000.000? Y bueno, y subámoslo a 1.500.000, pues ¿para qué? No nos quedemos cortos. Entonces la pregunta es, ¿basta con, por decreto, digamos, subir el salario mínimo Mm. para mejorar la calidad de vida de los chilenos? Sí, a ver, ciertamente creo que es un tema súper interesante. Hay mucha gente que lo ha comentado, porque justamente la propuesta estrella de Janet Jara. Y yo creo que hay hartas cosas que se pueden comentar desde la teoría económica, por lo menos. De hecho, uno de los libros que más recomiendo es el libro de Principios de Economía de Gregory Mankiw, que tampoco es, no sé, un conservador o un libertario, ¿ya? Dentro de la teoría económica clásica, ya que se recoge desde los escolásticos, desde Adam Smith, por ejemplo, en adelante, sabemos de que aquellas intervenciones estatales que fijan un salario muy por encima de lo que paga el mercado tiene efectos positivos y negativos. El efecto positivo, que también sale en el libro, por cierto, es que el salario de aquellas personas que ganan ese salario mínimo tiende a aumentar, ¿ya?
Sin embargo, tienes un problema, que es el desempleo. ¿Sí? En un mercado relativamente competitivo, en la medida de que tú demandas factor trabajo y haya más oferta de trabajo, tenderán más o menos a equipararse estas cantidades. Sin embargo, al colocar un salario por sobre esto, afectas la cantidad de trabajo que se puede contratar, dado de que no va a haber demanda para ello. Y segundo, vas a tener otro efecto de que es un aumento en aquellas personas que hubieran ganado ese salario que hubiera sido más bajo y que ahora sube. Por tanto, estos efectos se contrarrestan. Tienes gente que gana un poco más y gente que gana cero, porque está desempleada, evidentemente. Que podría no estarlo, por cierto. Ese yo creo que es como el primer efecto y que no mucha gente tiende a comentar. El otro efecto es el efecto fiscal. Chile no tiene plata, o sea, Chile se endeuda cada año a ritmo de 2 puntos del producto al año. Eh, yo la otra vez levanté unos datos en el año 2007, según los datos del FMI. El Estado de Chile era el tercer país con menos deuda del mundo. Ya ahora hemos bajado muchos puestos. Eh, Disculpa, esta es la típica discusión de que Chile era uno antes de Andrés Velasco y Chile es otro después de Andrés Velasco, o no solamente uno puede atribuirlo a la persona, digamos, del ministro de Economía, perdón, del ministro de Hacienda de Bachelet. sí, a ver, es difícil separar la correlación de la causalidad aquí. Yo creo que se pueden comentar varias cosas. A partir desde el año 2007-2008, cuando empieza la subprime, o sea, antes de eso, Chile o el Estado de Chile era un país que ahorraba, o sea, que ahorraba más de lo que gastaba. Y eso tiene muchos efectos macroeconómicos en el crecimiento, en las tasas de interés, en la inflación. Sin embargo, a partir desde el año 2008, el Estado de Chile se endeuda constantemente. En primera parte por la crisis subprime. La crisis subprime fue un choque de demanda, ¿sí? Muy importante para la economía chilena, y para poder reactivar la demanda agregada se aumenta el gasto. Esa era un poco la idea. Te baja por un lado por el choque, pero la recompones por aumento de gasto público. El problema es que a partir desde el año 2008 hasta la fecha, salvo 2 años, creo el año 2022 y el año 2013, si no me equivoco, que tuvimos un superávit fiscal, la gran mayoría han sido de déficits fiscales constantes. Y pasamos de una deuda de 4% del PIB, ahora en torno a 42-43% del PIB. Esto es súper problemático, o sea, en varias dimensiones. Primero, porque te sube la tasa de interés eh, que hay en la economía. Esto, evidentemente, la contraparte es el riesgo país, o sea, sube un poco el riesgo país de Chile. Eh, Tienes el efecto, como te aumenta la demanda agregada constantemente por déficits constantes, tienes un pequeño efecto sobre la inflación. Eh, y además, como aumentas tu deuda periódicamente, los intereses que pagas de la deuda son cada vez más altos. Por cierto, cuando uno toma todos los países, su deuda pública y los intereses que paga por la deuda, existe de partida una correlación positiva en torno a 0,4, 0,6, dependiendo del país. Eh, Hay una correlación moderada respecto a esto. Evidentemente, cuando más se endeudan los países, más pagan por la deuda. Y también tiene otros efectos de corto plazo que tienen que ver con los ciclos de la tasa de interés y los costes de refinanciamiento de la deuda, porque los países en general no pagan su deuda, la patean infinitamente. Esto se llama el rollover de la deuda. Y la patean, la patean, la patean. Entonces, esto del problema del déficit constante que Jara no estaba viendo, creo yo, a mí me preocupa muchísimo. O sea, el programa de Jara es súper deficitario. eh, y claro, yo creo de que estas transferencias monetarias ayudan. Pero si no dices de dónde vas a sacar la plata de la plata que ya se gasta del Estado, yo creo que es súper irresponsable gastar aún más. Porque al final toda esa plata la paga al final el chileno promedio y las generaciones futuras. Más otros efectos macroeconómicos que son súper nocivos. Y yo creo que el problema de fondo, de esto, ahí sí me puedes compartir más información, Fabián, tiene que ver con que no es tanto un problema de demanda, es un problema de oferta. O sea,
El problema es que el trabajador chileno y el trabajador promedio y mediano chileno no es un trabajador, digamos, muy productivo. En buena parte de esto uno lo puede ver con las funciones de la productividad del trabajo, ¿sí? Que se puede ver en términos macro como el PIB real dividido por la cantidad de horas trabajadas por trabajador. Y eso te da un valor y tú puedes tirar la serie de tiempo y la variación de la serie de tiempo. Y los últimos 10 12 años eso está estancado. O sea, la verdad es que no ha crecido mucho ese valor. Sí, de Y hecho, yo los diría salarios no que crecen. es la discusión, diría de hecho que es la discusión, digamos, para no irme por la rama, pero es la discusión que en los últimos, yo diría como los últimos 2, 3 meses, se ha tenido respecto y sobre todo con el informe de la Comisión Financiera, eh, la discusión que se tiene sobre estamos formando más profesionales y aún así esos profesionales no son más productivos. ¿En qué agujero negro nos estamos metiendo? ¿Cómo es que se explica? Digamos, es como, ¿cuál es la explicación de eso? No te voy a pedir la explicación a ti, por supuesto, digamos, pero, pero está, o sea, yo creo que estamos en un momento en donde pareciera que estamos haciendo todo bien, no actualmente, digamos, sino que llegamos a un momento donde parecía que estábamos haciendo todo bien. De hecho, no fuimos tan afectados por la crisis del 2008, pero a pesar de eso, pero a pesar de eso, nos se las cosas mal. Eh, yo no sé si es la trampa, digamos, de los ingresos medios. Yo no sé si tiene que ver con que estamos condenados por la región en la que, digamos, estamos habitando. Pero para no escaparme del tema y aterrizarlo, digamos, con el tema de los salarios, hay una idea que se está como viralizando mucho en redes sociales que tiene que ver con que si es que se sube el sueldo a 750.000, la inflación, digamos, va a disparar. Y yo he Mm. visto hartos ejemplos con esta idea de que, ok, que era lo mismo que sucedía o las mismas críticas que se sucedían con el tema del retiro. Que al parecer no, es que si yo saco, y era el típico argumento, déjenme sacar mis 100 millones, yo me compro un departamento y así arreglo mi vida. Pero ¿qué era lo que pasaba? En ningún momento nadie pensaba que si todos sacamos 100 millones, bueno, yo no, digamos, y me imagino que tú, Juan, tampoco, no tenemos todavía esa plata. No, no, La no gente, hay. la gente que sí tenía esos 100 millones, si todos teníamos 100 millones en el bolsillo, los departamentos ya no iban a costar 80 millones. Pero y me tomo de unas declaraciones que dio Osvaldo Larrañaga, académico de la Católica. ¿Qué pasa con la inflación en el caso de que, obviamente, si el salario mínimo aumenta o el salario mínimo es muy alto, digamos, eso va a generar desempleo? Ese desempleo, digamos, equilibra, o sea, compensa la inflación, o hay estudios sobre eso, digamos, porque, ok, si es que todos tenemos 100 millones en el bolsillo, obviamente la inflación se dispara. Pero en este caso, nosotros vamos a tener ya 750.000 en el bolsillo, pero ahora va a haber gente que se va a caer, digamos, se va a caer, digamos, de la distribución de esos 750.000 pesos porque va a quedar sin pega, po. Sí. Entonces, los efectos de la inflación no van a ser tan potentes porque va a haber mucha gente que en realidad no va a tener plata, va a tener cero en el bolsillo. Sí, 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 correcto. De hecho, es un muy buen comentario. Mira, yo creo que aquí la variable que hay que poner atención, y de esto también Oscar Landerrecha publica constantemente este tema, y bueno, y también lo he hecho en la página web, por cierto, tiene que ver con la masa salarial. Yo creo que este es como el tema más importante Se podría probablemente. decir que se netea. La masa salarial va a ser la misma porque se va a compensar con la gente que va a perder la pega. Una De cuestión hecho, así. sí, o sea, es muy probable que sí. O sea, a ver, para entender el tema de la masa salarial hay varias formas de poder aproximar esta cuestión, pero uno toma en general el salario promedio, por la cantidad de gente que trabaja, por la cantidad de horas. ¿Ya? Esto como para tener una idea. Y esto dividido por el nivel de precios. ¿Ya? Y así uno lo puede tirar series largas de 10 15 años mensuales. Y cuando uno ve estas series largas, la verdad,
cuando hay aumento de salarios mínimos, estas series no hay un salto discreto en la serie de la masa salarial. Generalmente tiene una tendencia, si uno quita, por ejemplo, el caso del COVID, todo lo demás es una tendencia. Y esta tendencia correlaciona muchísimo con el crecimiento económico y sobre todo con la productividad del trabajo. Entonces, es muy probable que aquellas personas que ganen el mínimo, ese aumento en el incremento se compense por aquellos que lo dejan de ganar. Entonces, Perfecto. es muy probable que pase algo así, porque cuando uno ve las series de masa salarial, por ejemplo, que incluso también el Banco Central a veces la publica, eh, uno puede ver este problema, esta cuestión de, eh, claro, cuando uno toma el índice de remuneraciones nominales, por ejemplo, ves esta cuestión. No hay un salto discreto en la inflación, porque muy probablemente esto se netee. O sea, aquellas personas que pierden la pega, digamos, están pagándole, comillas, a aquellas personas que tienen este incremento del salario mínimo. Entonces, lo importante es que el salario, en verdad, es una función de una variable de producción. Yo Mm. primero produzco. O sea, la producción o el salario es igual al valor o al ingreso marginal de la producción marginal del trabajo. Esta es la clave aquí. Entonces, mientras yo más productivo soy en la empresa donde yo estoy o en mi propia empresa, más voy a poder ganar. Esta es la idea de trasfondo de esto. Que esto hay teoría económica de sobra que esto te muestra. Samuelson, Nordhaus, Mankiw, que es la teoría más básica, eh, y que tiene, no sé, ciento y tantos años. Mira, aquí yo creo que hay una pregunta interesante. Porque claro, aquí nosotros estamos tirando hipótesis sobre que aquellos que pierden, digamos, aquellos que pierden el trabajo, terminan subvencionando, digamos, o evitando que la inflación se dispare porque la masa salarial, digamos, queda más o menos donde mismo. Eh, Mi duda es si esto está calculado y, digamos, lo conecta con el segundo tema, que tiene que ver con que los programas, o sea, cuando uno revisa los programas, nosotros lo hicimos en el Centro de Estudios Públicos, revisamos los programas y los programas son altamente técnicos, pero altamente técnicos en lenguaje, Mm, pero carentes totalmente de números y cálculos. sí. Y si uno revisa después, nuevamente, las franjas electorales, digamos, que son las que uno pensaría que no era una cristalización del programa, pero sí que aquel programa de un número determinado de hojas, digamos, que la gente no se va a leer, uno pensaría que las franjas electorales son en esos 2 minutos y medio, digamos, las personas o los candidatos quieran conectarse con las personas a través, digamos, de la franja. Yo voy a hacer A, yo voy a hacer B, yo voy a hacer C, y así voy a hacer A, así voy a hacer B, y así voy a hacer C, digamos. Eso no está en la franja, digamos. En la franja ni en el programa, digamos, ni en la franja está explicado cómo, digamos, se va a subir ese sueldo. Eh, claro, están a grandes rasgos los pilares. Y lo que a mí me llama la atención, digamos, es que la franja empezó el 17 de octubre, termina aquí el 13 de noviembre, ya termina en 1 o 2 días, dependiendo de cuándo se suba esto, digamos. A día de hoy estamos a 9. Eh, y mi duda es si es que digamos, evidencia. Yo lo he buscado, tampoco te la voy a exigir, digamos, lo podemos discutir. Si es que hay evidencia que efectivamente la gente, digamos, eh, sea adversa o no al riesgo de que estas promesas se puedan cumplir. Porque si yo voy a un restaurante, si yo voy a un restaurante y me ofrecen por un lado pollo y por otro lado carne, digamos, ¿cuál es la que tiene más probabilidades de salir buena? Pues el pollo, no importando cómo lo cocines, digamos, va a salir rico igual, pues. La carne, hay más probabilidades de que esa carne, digamos, o salga pasada, o esté muy recocinada, o te salga quemada. Entonces, lo que a mí, si es que yo fuese un votante racional, yo iría por aquel programa, digamos, o por aquella franja electoral que promete cosas que se puedan concretar, pues. Mm, No iría, digamos, por aquellos programas que me dicen, no, yo voy a subir el sueldo a 2 millones, yo les voy a regalar casa, yo voy a hacer. Esa, aunque salga en el programa, aunque salga en la franja, yo debería entender que hay una brecha entre lo que se puede hacer, digamos, y el wishful thinking. O sea, como que sí. eh,
pero yo no sé realmente, porque igual la franja así como históricamente no sobrepasa los 15 puntos de rating promedio, digamos. Eh, Entre 10 y 15 puntos muestran los estudios, digamos. Y como punto de referencia, Ruperto, digamos, en el Festival 2005, digamos, de Viña, que fue el top de línea, el top de line, digamos, está como 73, 74 puntos, o sea, para tener, digamos, una cuestión de dimensiones. Entonces, yo no sé si la gente, digamos, la gente será adversa al riesgo, así como que apuesta todo, digamos, al que más dé, o, o en realidad, ok, este me da, pero puede que cumpla mejor, digamos, porque lo que da, digamos, es menos arriesgado. Sí, mira, buen comentario. A ver, está súper estudiado de que en general la gente es adversa al riesgo. ¿Sí? No, sí, O sea, pues, hay estudios, por yo, ejemplo, de, si voy al Daniel restaurante, Kahneman. sírveme pollo, po. El pollo no lo voy a echar a perder, po, pero la carne a lo mejor me trae un filete y lo recociste, po. ¿Cómo no Sí, me lo puedo arriesgar así, po? s- sí. Mira, yo no estoy seguro si tenga que ver mucho con la adversidad del riesgo, porque, eh, bueno, también está esta cuestión del wishful thinking. Eh, bueno, sí, solamente para hablar de algunos autores para que también la gente los pueda leer también. O sea, tenemos a Kahneman, por ejemplo, o Thaler y Sunstein, que han escrito harto sobre este tipo de cosas, que también son Nobel de Economía. Eh, y ciertamente, claro, la gente es adversa al riesgo y esto se mide mucho y se utiliza mucho en teoría de juegos. Eh, el tema es que hay más, o sea, tiene que ver más otras variables que la adversidad al riesgo, creo yo. Porque lo que pasa mucho es que hay muchos fenómenos que están compitiendo conjuntamente y de forma también simultánea. Por ejemplo, hay efectos que tienen que ver con la psicología y con las ciencias políticas, como por ejemplo el bandwagon effect, donde la gente, digamos, no le gusta perder el voto y le gusta apostar y jugar y votar a ganador. ¿Sí? Y también por esta razón hay una veda electoral en esta par de semanas. Y también tienes el underdog effect, ¿sí? Claro. Donde la gente le gusta votar por el que sabemos que va a perder, pero votan igual. Y estos efectos existen, no son muy potentes, pero existen, y hay literatura de sobra sobre esto. Eh, También, claro, tiene otros efectos que a lo mejor tienen que ver más con el tema de la antropología incluso, o de la, claro, y de la psicología también, que tiene que ver con que muchas veces la gente prefiere estar en una tribu, en un grupo, por mucho que racionalmente sea incompatible. O sea, nosotros como mamíferos estamos muy acostumbrados a estar con otros mamíferos, a armar grupos grandes, a interactuar. No, Eh, somos gregarios. De Claro, hecho, claro. yo creo que la mayoría de los estudios que ven como segmentación, ya sea política o en el marketing, eh, y de hecho yo creo que esto es una cuestión como que se ha despertado en los últimos 20 años, esta idea de que yo requiero de etiqueta porque esa etiqueta significa mi identidad, así como yo soy, no sé, yo soy del norte, yo soy del sur, yo soy blanco, yo soy moreno, Mm. o yo soy deportista, o yo soy fitness, o yo soy runner, o yo soy, ahora como que está de moda esta cuestión del matcha latte, como que son etiquetas que te hacen que formes parte, digamos, de cierto grupo, y esos Sí. grupos, digamos, yo creo que no sé si, o sea, no sé si en este caso, y estaría interesante, es un buen paper para una tesis. La gente vota, porque si a mí me preguntas, digamos, si a mí me preguntas, eh, lo que se alinea mucho más con esta idea, más allá, digamos, del bandwagon que tú estás diciendo, habría que ver si es que se alinea más con este o con el del underdog. Porque hay muchos que dicen, no, yo voto el voto, en primera vuelta el voto con corazón, en segunda vuelta el voto racional. Yo diría que Mm. en esta primera vuelta, si es que, o sea, no hay evidencia para Chile, pero de no, esto podría ser una tesis, digamos, para una tesis de pregrado, y máster incluso.
Respecto a si los votantes, por ejemplo, obviamente los votantes de Arte, de Meo y de Harold May Nicholson, obviamente ellos van por el underdog. Pero ese underdog no creo que sea por el programa, po, porque obviamente ese Claro. programa no se va a llegar a implementar, po. Entonces, entonces cuando yo voto con mi corazón, digamos, por el profesor Arte o por Meo, digamos, no estoy pensando racionalmente Mm. en el sentido que voy a recibir como una retribución por votar por él, po. Porque yo sé Claro. que esa retribución no va a llegar, pues sí. Sí, o sea, mira, al final esto que tú decías, yo creo que es súper potente al final, porque las, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de la identidad personal y cómo yo me afilio o me uno a un grupo. Entonces, las cosas externas te definen a ti. O sea, no es algo interno de cómo tú eres, sino las cosas que de afuera te definen a ti. Y en función de eso, tú te puedes afiliar a un grupo. Y este tipo de comportamiento súper de mamíferos, o sea, de seres gregarios, está súper metido en la política. Si al final, cuando uno ve los debates, ¿ya? Que los vimos, yo me vi todos los debates, Ya, es horroroso. O sea, la cantidad de lugares comunes, la cantidad de imprecisiones, la cantidad de vaguedades legales, la cantidad de vaguedades económicas y administrativas, en el sentido de administración pública, son feroces. Entonces, y son todos lugares comunes, como, sí, vamos a hacer sí, esto, este es un problema, y lo vamos a arreglar, y hay que meterle voluntad. eso es muy cansino, la verdad. Hay Eh, un, de hecho, yo creo que hay una cuestión, como que muy de tesis aquí, pero hay una cuestión identitaria con lo que tiene que ver con las leguleyadas, digamos. O no, es que, por ejemplo, no sé, hay una discusión, candidato A, candidato B. Candidato A propone X. Y llega candidato B, como para no caricaturizar, llega candidato B y dice, no, pero es que eso no se puede hacer porque la constitución y... Ya, yo sé que está bien, pero estamos debatiendo ideas, po. Entonces, yo creo que hay un grupo importante, digamos, de personas que, no de votantes, porque obviamente no de votantes, pero sí un grupo importante, digamos, de las personas que comentan estos debates, de las personas que están interesados, ya sea en redes sociales, ya sea analistas de distintas áreas, digamos, que son identitarios de las leguleyadas, que son identitarios de las cuestiones económicas, del guarismo económico, del, y digamos, y se despiertan como, yo diría, como medio barra brava, pues así como, no, es que eh, el candidato X atacó a la candidata y esto no se puede hacer. Como que el debate de fondo queda completamente anulado por esta cuestión de... Yo creo que tiene que ver mucho con, no sé si con las disciplinas, pero sí con las profesiones y que en Chile como que estamos medio rayados con esto de las profesiones, que tú soy abogado, que este es economista, que el otro es no sé qué cuestión. Y se vio obviamente con Boric, digamos, sin defender a Boric en específico. eh, yo diría que la mayoría de las críticas que recibió antes de siquiera agarrar el gobierno es que su formación era de abogado y que no se había titulado. Y eso era como ya las penas del infierno, tanto para, digamos, este grupo identitario de los abogados, como también para aquellos que, digamos, son de otro, de otras disciplinas, digamos, ya sea los economistas, ya sea como que hay cierta patrimonialización, digamos, de no sé si de las profesiones, pero sí de qué tú puedes opinar dependiendo de la profesión que tú tengas, una cuestión muy rara. sí, mira, no encontré el gráfico que estoy buscando. Bueno, ojalá lo encuentre lo encuentre pronto, pero alguien se dio el trabajo de buscar el porcentaje de maestrías que hay por país y los clasifica. Ya, perfecto. En Chile, en torno al 35% de la gente que tiene maestrías cae bajo la categoría de leyes y negocios. No, viste, Y si no, es no, una cuestión estructural, una cuestión sistémica. es una cuestión sistémica, o sea, no es una cuestión también de Chile también. Eh, sí, y claro, y cuando uno ve los programas, por ejemplo, a mí me parece así, o sea, hay una diferencia sideral entre el programa, ¿ya? El debate, que es como la versión fruna del programa, y tenéis la franja televisiva, que es como, ya, es difícil catalogarlo, o sea, está lleno de lugares comunes, no te dicen qué hacer,
no te dicen cómo hacerlo. No, sí, una O sea, cuestión. no tiene como lo básico de las políticas públicas, que es como, primero es el problema, No luego hay tiene un el ciclo, no hay nada. diagnóstico. O sea, no hay diagnóstico, no hay diseño, no hay implementación, no hay evaluación, no hay nada. O sea, no hay nada de esto que te permita decir, ah, aquí tienen una política pública bien pensada y se va a hacer como se tiene que hacer todas las políticas públicas. No, no hay nada de eso. Entonces, creo que está lleno de lugares comunes que a mí me parecen bien terribles. Mira, pero ¿sabéis qué? Yo creo que, no lo había pensado, pero eh, hay del orden de cómo, y que nos puede conectar con el último tema, digamos, que tiene que ver con la encuesta, hay del orden de, esto obviamente va a depender, digamos, va a depender mucho de la estimación, pero yo voy a hacer un promedio entre las distintas estimaciones, pero hay del orden de 2,5 millones y 3 millones de personas que se supone que en esta elección no van a votar, Mm, según distintas estimaciones. Em, si no votan, digamos, si no votan, y son las personas que generalmente, digamos, no se informan, o más que no se informan, no les interesa la política, porque hay una discusión respecto a si que el voto blanco significa un voto de castigo o el voto nulo significa un voto de castigo. Yo tiendo a pensar que el voto blanco es un voto desinformado, porque basta con que yo ingrese la papeleta, digamos, sin rayar nada, y eso ya es un voto blanco. En cambio, el voto nulo, en mi visión, digamos, es un voto de protesta, sí, sí, porque sí. yo para anular un voto tengo que marcar más de una preferencia. Entonces, eso requiere de que yo lo sepa. Porque Claro. si yo dibujo algo, no sé, yo he visto que dibujan Optimus Prime, dibujan Kenny West, lo que sea que vayan a dibujar, Un Mickey Mouse. un Mickey Mouse, si yo no toco las preferencias, sigue siendo un voto blanco, po. Entonces, si yo anulo, es porque yo sé cuál es la forma de anular, po, que es marcar más de una preferencia. Claro. Em, y según las estimaciones, como digo ya, ese voto, ese voto está, o sea, estará atento, digamos, a las propuestas, porque yo sé que puede ser como una pregunta media baladí, pero no nos hemos hecho la suficiente y quizás no nos ha importado tanto como país, como sociedad, el cómo estamos midiendo ese voto. De hecho, y para entrar como en polémica, en la encuesta de la Cosa Nostra, en la encuesta de la Cosa Nostra, se le obliga, digamos, y esto como una innovación metodológica, digamos, que ha estado, digamos, en los medios, más allá del director, digamos, ha estado en los medios como una innovación metodológica importante, po. Nosotros obligamos a la persona a que elija una opción. No puede decir no sabe, no contesta, no puede decir voto blanco, ni puede decir voto nulo. Él tiene que inclinarse por alguna. Y por eso, digamos, tiene eh, resultados distintos. Porque está Correcto. capturando un voto que puede ser un voto desinformado, que puede ser un voto de protesta y que puede ser también un voto de una persona que no quiere ir a votar. ¿Cuál es el problema de esto? Creo yo, y creo que hay muchos problemas, digamos, con las encuestas, pero si uno tuviese que hacer como una pequeña revisión, digamos, es que no tenemos un organismo, tampoco quiero decir como que tengamos que tener un organismo estatal, también podría ser una agencia privada, que audite las encuestas, po. No sé, pues tenemos una CNA, digamos, que audita, digamos, y revisa las carreras universitarias, pero no hay ningún salvo, digamos, esta El gremio de asociación de encuestadoras. el gremio de Claro. encuestadoras que salió, digamos, el AIM, digamos, el gremio de encuestadoras, Mm. que salió, digamos, a mencionar que la encuesta de la Cosa Nostra, o que el ranking de la Cosa Nostra, de hecho, no tenía fundamento metodológico, pero la verdad es que muchas de esas encuestas usan paneles voluntarios, y esos voluntarios obviamente son más activos en política, y por tanto están predispuestos a contestar, y entonces estamos perdiendo completamente el voto de estos 3 o 2,5 millones de personas que no les interesa la política, y obviamente con eso se introduce como un sesgo importante, pues, o sea, si yo solamente encuesto a aquellas personas que previamente se inscribieron en un panel de voluntarios para ser encuestados, son personas que obviamente les interesa ser encuestados, pues, no. Y el problema, y yo creo que aquí está el medio del asunto, el problema es que no sabemos quiénes no van a. De hecho, el problema no es saber
¿qué votan los que ya saben, que saben que van a ir a votar? Eso, eso no mueven, digamos, la aguja de lo que ya sabemos, de lo que ya está en la encuesta. El problema de estos 3 millones, digamos, que no sabemos, eh, y que con 3 millones tú pasás a segunda vuelta. Sí, Así, ah, si uno quisiera volverse loco, digamos, si estos 3 millones votan por París y por Harold May Nichols, estos pasan a segunda vuelta. claro. Sí, a ver, el tema de la encuesta en general en Chile es bien polémico, la verdad. Porque, a ver, partamos de lo siguiente. Si no me equivoco, todas las encuestas, salvo la CEP o el CEP, em, son encuestas que no son probabilísticas. Es decir, No son probabilísticas. De hecho, dicen, en la dice, hoja técnica dice, si no fuese probabilística. probabilística, el error Claro, sería, y de hecho, eso es muy curioso porque tú no puedes calcular un error estándar de un intervalo de confianza si no tienes una encuesta probabilística. Es como un poco extraño. A menos en el sentido clásico, en cómo se calculan los errores estándar, digamos, para una proporción, por ejemplo. El otro tema que tiene. Olvidé explicar algo. Una encuesta probabilística, la gracia que tiene es que cada persona tiene la misma probabilidad de salir elegida. Eso es como lo más potente de esto. Eh, en el momento en que, por ejemplo, el encuestador empieza a meter mano y decir, no, vamos a encuestar no a esta persona, sino a la hermana, o a la mamá, o al papá, ¿saben qué? No los importa, reemplazos, digamos. o lo reemplazo. En el momento en que uno lo reemplaza, ya está metiendo mano y por tanto estás afectando la probabilidad. Hacer una encuesta probabilística en Chile es carísimo. Debe rondar entre los 100, depende del tamaño, evidentemente, entre 120, 200 millones, por ahí debe andar. O sea, es una cuestión que es carísimo. Porque, claro, hay que diseñar bien la encuesta, hay que diseñar los estratos, los conglomerados, las manzanas, los hogares. eh, Tener esto bien diseñado, hacer un N, por ejemplo, empezar a salir a terreno, a encuestar en las casas y no ir una vez, sino ir hasta que te respondan incluso. No, sí, Claro, es una cuestión que yo me imagino que, o sea, fuera, digamos, de las encuestadoras que todos conocemos, quienes más se acercan a una encuesta bien hecha son encuestas privadas de estudios de mercado para, o sea, y que tienen que estar bien hechas, digamos, porque hay una inversión muy grande detrás. No en la encuesta misma, sino que en lo que yo quiero, digamos, ofrecer como producto, en lo que yo quiero, digamos, entrar en un mercado nuevo. Esas encuestas sí tienen que estar bien hechas porque no arriesgan mucho. O sea, perdón, porque arriesgan demasiado. Las encuestas claro, electorales no arriesgan mucho, tanto así que yo sé que en Mayol se hizo conocido, digamos, durante los, salvo, obviamente, todos lo conocían, digamos, en el ámbito académico, por sus libros, pero sí. sí, pero en el último tiempo se ha hecho conocido en el público, digamos, en su público no objetivo, digamos, por aparecer en prensa diciendo que, bueno, si yo me equivoco, bueno, ¿qué tiene? ¿Y qué No tanto? maté a nadie, ¿Y digamos, qué pero que pasa? tiene razón, pues si la encuesta fracasa, no muere nadie, pues. Si la encuesta fracasa, no es como que una gran empresa haga un estudio de marketing, o sea, un estudio, digamos, de mercado, y que si le sale mal la encuesta pierde miles de millones. Este no es el caso. Claro, Y eso corre para todas las demás encuestadoras. Él aparece, digamos, públicamente diciéndolo, las demás encuestadoras no lo pueden decir, pero, pero si el día de mañana Cadem dice que Jara saca 50, ¿cuál es la rendición de cuentas real, digamos, si es que no saca 50? sí. A ver, yo creo que pasan dos cosas. A ver, de partida no hay una rendición real porque no hay un tema legal de por medio. O sea, todo aquí hace su encuestas, las publica. También Empezamos con funciona, las legüeleyadas. claro, y ojo, también funciona esto como bien público. O sea, todas las encuestas que vemos en los informes, por definición son bienes públicos, son bienes no rivales y no excluyentes. Como no hay un pago de por medio, no es posible exigirle nada. Al final, eso está ahí. Es como que alguien, digamos, construye un parque. ¿Ya? Un parque privado, pero de uso público. No es como que yo le pueda exigir a esa persona que construyó el parque.
hacerlo mejor o que le ponga cosas, que lo haga distinto, si al final está ahí, es de uso público. Y al Si final usted quiere hacer una esto, encuesta mejor, hágalo usted, pues, atrévase. claro, y como esto tampoco tiene barreras de entrada, por ejemplo, aquí, de hecho cualquiera, o sea, una encuesta de estas debe costar como 5 millones, 8 millones, más o menos, hacer una encuesta como esta, que esta, no sé, de las que, como Cadem, por ejemplo. Eso es lo que debería costar, creo yo. Em, pero tienen varios problemas, o sea, yo creo, a ver, el problema más importante, creo yo, tiene que ver primero con los rechazos, o sea, Cadem, por ejemplo, hubo mucho tiempo que hacía encuestas no presidenciales, sino privadas, pero por teléfono. Y el Sí, sí, sí. problema es que el Y rechazo, los reemplazos no se reportaban. Y cada uno de esos reemplazos, claro, como tú bien decías, aumenta el porcentaje, digamos, de error. es que no es un porcentaje de error en términos de la estimación, sino que tu estimación de por sí está sesgada, porque tú no Por la sabes tasa de respuesta, po. caracterizar, claro, porque en las telefónicas, por ejemplo, eso ronda el 10% de aceptación, no de rechazo, de aceptación. Entonces, Por tenéis todo eso, lo demás que dicen, claro, uno tendría, dada la forma en que está funcionando la realidad, uno no habla de rechazo, uno habla de tasa de respuesta. claro. La edad, por ejemplo, las encuestas del INE tienen tasas de rechazo en torno al 20, que ya es baja, ¿ya? Y Ah, hay sí, sí, sí. encuestas que tienen rechazo en torno al 50, 60, 70%, y eso es un montón. Y el problema es que tú no sabes qué opina esa gente que tú la vas a obligar a votar en este caso. Eh, y por eso es que estas encuestas telefónicas, encuestas por correo, encuestas que no tienen un diseño bien hecho, encuestas que se hacen, por ejemplo, no sé, pues en Santiago, pero yo con la población de Santiago, yo no puedo inferir la gente que piensa, no sé, pues, la región del Maule, por ejemplo. Porque son población distintas, son segmentos distintos, etarios distintos, socioeconómicamente distintos. Y este tipo de variables inciden dentro de la opinión política de la gente. Más otro tipo de cosas, evidentemente. Eh, y yo creo que hay que tomar las encuestas con cuidado, porque como no hay forma no sé, de accountability, por ejemplo, o no hay forma de rendición de cuentas, No, al mira, yo lo final, que decía, yo le decía, no quiero sonar estatista, pero no que haya, no tiene por qué haber una agencia estatal de esto, podría ser una agencia privada, que haya, que haya que, que suceda en otros lugares. O sea, más allá de que haya un gremio, que haya, que haya una agencia privada, digamos, la cual, obviamente, la construcción de la confianza que vamos a tener ante esa agencia privada va a tomar tiempo, pero tiene que haber, digamos, alguien porque el ejercicio que hace la Cosa Nostra es un ejercicio que metodológicamente tiene problemas, po, porque entre otras cosas, mm, digamos, no comparó las mismas fechas en las encuestas, po. Entonces, por ejemplo, hay encuestas la última encuesta que muestra para ver la diferencia entre la encuesta y el resultado, la última encuesta o se hizo una semana antes, otras se hicieron 3 semanas antes, otras se hicieron meses antes, mm, y obviamente, mientras tú más lejos estés del evento que tú quieres medir, vaya a ver mucho más borroso, po. Entonces, claro, ya desde ahí es un problema, porque obviamente yo debería incluir una variable que pueda normalizar las distintas encuestas según qué tan distante fue el evento, pero tampoco se hace eso. Y tampoco podemos esperar que cada vez que se quiera hacer un ranking de precisión o que se quiera hacer una evaluación de la precisión, nazca de la voluntad de una encuestadora. Porque claro. hasta ahora ninguna encuestadora ha tenido la voluntad de hacerlo, digamos. Claro, a ver, aquí hay dos temas que son súper relevantes, creo yo. El primero es que, claro, aquí la Cosa Nostra de alguna forma compara las encuestas previas de las otras encuestadoras con el evento que están midiendo. Por ejemplo, primera vuelta 2021, por decir algo. O la presidencial. El problema que hay es que, como tú bien dices, en la medida en que yo me voy alejando del tiempo, aquel objeto que yo estoy midiendo se va, digamos, distorsionando porque esto es un efecto dinámico. O sea, las preferencias de la gente cambian con el tiempo. Y por tanto, los porcentajes de voto evidentemente van a cambiar. El problema que hay aquí es que estos son, digamos, eventos de poca frecuencia o de muy poca frecuencia.
o Sí, obvio. de baja interacción. O sea, esto, a ver, la primera presidencial o la primera vuelta en 2021 solamente ocurre una vez en su historia. No hay forma de poder replicar algo más o menos parecido en ningún momento del tiempo. Porque los candidatos son distintos, el momento político es distinto y el electorado es distinto. Eh, y eso hace muy complejo, de alguna forma, poder comparar las encuestas. Si este evento ocurriera, no sé, todas las semanas, o más seguidamente, cada 2 semanas, o una elección cada 2 semanas con la misma gente, se podría hacer algo. Pero claro, está este problema que creo que no hay mucho que se pueda hacer. Porque como es un evento de bajísima frecuencia, de hecho es una frecuencia, No, sí, po. no hay mucho que se pueda hacer. Y lo otro que también comentas que también es súper importante, es que, claro, yo creo que debería haber un organismo, público-privado, da lo mismo, o universidad, también lo puede hacer una universidad perfectamente, que tome todas las encuestas y de alguna forma las compare. eh, en Sí, mira, función a su valor observado, pero es como lo yo mejor creo que se puede que, hacer. No hay mira, mucho como más, creo yo. ahí como cerrando, y ya estamos como en la hora. A mí me llama la atención, de hecho, ahora que lo dijiste de la universidad, hay muchos observatorios de muchas cosas en muchas universidades. Sí, Y ahora, sí. claro, me llama la atención que no hay un observatorio de encuestas. Hay observatorios de gasto electoral, hay observatorios de gasto fiscal, hay observatorios de lo que usted piense, hay un observatorio. Y es muy raro que no haya un observatorio de encuestas. Sí, son muy pocos. Creo que, claro, una pura universidad está metida en esto. Y pensemos que en Chile hay como 50 universidades en Chile. Y es súper raro de que las universidades que probablemente tengan estadísticos, matemáticos, sociólogos, cientistas políticos, no sean capaces de poder hacer una encuesta, digamos, como en condiciones. De alguna forma, o bien para poder compararlas. Yo no tengo una explicación de por qué eso no ocurre. El hecho de que no haya una universidad que se dé el trabajo de poder hacer, digamos, como, no fact-check, pero casi. O sea, el hecho de poder compararlas, porque la encuesta tiene un efecto electoral. Y esto es súper importante, el Sí, sí, efecto sí. electoral a través del tiempo, porque a la gente no le gusta votar a perdedor. Em, y si tengo dos opciones, voto por el que está más arriba. Y es algo que se refuerza dinámicamente. ¿Sabes Em, qué? Mira, yo estaba recordando, y no sé, para que lo escuche, digamos, y tenga interés. Hace unos años ahora que yo recordaba, no sé si habrá salido parte de un núcleo milenio o habrá sido parte de un Fondesit. Hubo un pequeño centro, digamos, que se encargaba de esto en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica. Un profesor que se llama Ernesto San Martín. Y él escribía, digamos, en su momento, escribía em, pequeño resumen, pequeño análisis sobre la encuesta CADEM en su momento. Nunca hicieron, digamos, porque obviamente no era el giro, digamos, de ese centro de estudio, pero de vez en cuando escribía pequeñas notas sobre CADEM. Nunca los vi escribiendo como una nota sobre toda la encuesta y promediando y todo, ¿no? Pero sí escribía pequeñas notas sobre CADEM. Quizá el centro quedó sin financiamiento, no pudieron renovar, digamos, el fondo Coranil que estuviese, digamos, encargado de eso. Pero, digamos, en algún momento se intentó hacer y yo me acuerdo que tuvo bastante auge, digamos, en medio, apareció en medio, digamos. sí, no, la verdad lo desconozco, no sabré decirte sobre ese caso. Yo creo que, o sea, estaría interesante, no sé, quizá más adelante revisar si es que eso existió en otro episodio. Como que, ¿por qué dejó de existir? Si es que existió, ¿por qué dejó de existir, digamos? Em, pero, pero me llama la atención. De hecho, yo voy a hacer el trabajo periodístico de, sa- de entender por qué dejó de existir. Em, pero yo creo que, y para finalizar, digamos, yo creo que esto que hizo la AIM, la AIM, digamos, el gremio de encuestadoras, como tú bien decías, yo creo que fue como un primer paso.
Quizá es como un parteaguas, así como, porque siempre, esta cuestión es muy competitiva po, y un mercado muy chico. Sí. Entonces, a lo mejor la colaboración es mucho más compleja. Sí, de hecho, hay muchas veces en que la cooperación no es, digamos, la estrategia óptima. Muchas veces pasa. Claro. Em, a mí me hubiera gustado a partir de esta Pero organización ahora pasó que hay un enemigo en común, po. mayor. Es Claro, hubo un y ese enemigo en común los obligó a cooperar. a cooperar. Y mira, yo hubiera preferido de que, claro, pueden criticar a Mayor porque él mismo se evalúa, ¿ya? Claro, pero lo importante es la metodología, lo importante es cómo tú mides esto y logras sacar resultados y conclusiones que sean válidas. Ojalá tenga algún grado de validez interna o externa. El Mm, tema es que yo no vi mm. ningún informe de ellos que digan, no, ¿sabes qué? Porque Mayor saca una diferencia, igual tampoco en matemática de primero básico, ¿cachai? O sea, sacó la observación, sacó la predicción de cada encuesta y sacó la diferencia. Claro, ni A ver, siquiera es estadística ni descriptiva, es un más y menos, menos y no, más. claro, le restó un valor y luego lo sumó todo nomás como valor absoluto. Eh, a ver, yo creo que hay estadísticos y matemáticos que pueden hacer algo mejor que esto para poder compararlas. O algún cientista de datos que se anime a hacer esto. Porque claro, esto igual es como básico, metodológicamente es básico. Eh, claro, yo creo que el problema más que nada está ahí, pero cuando uno ve esto y los datos son públicos, o sea, este informe está dando vueltas, el informe está, y de hecho lo estoy viendo, y Mm. uno ve los números y después suma esto y es el ranking, y el que tiene más dispersión va peor y el que tiene menos va mejor. Claro, ahí uno puede hacer un ranking de esto. Yo hubiera preferido que este organismo, asociación, como lo queramos llamar, haya dicho, ¿sabéis qué? Esto está muy malo, vamos a hacer esto y los resultados son estos. Y por tanto, y esta metodología es mucho más robusta, estos son los papers que lo respaldan, se ha hecho en la Unión Europea, no sé, en Corea del Sur, Canadá, Australia, Estados Claro, Unidos. hubiese estado interesante. Pero claro, no hay nada de eso. Entonces, eh, una o dos, o no quieren o no pueden. Entonces, hay varias cosas Mm. de que uno puede ver. Porque claro, yo lo estuve viendo. No sé, por ejemplo, ¿por qué usaron la diferencia simple? ¿Por qué no usaron, por ejemplo, el error cuadrático medio, por ejemplo? Que al final te Mm, mm. penaliza más los valores más extremos. Porque es solamente la simple resta. O sea, hay cosas que uno puede comentar y que a lo mejor un estadístico que se encargue de hacer este tipo de cosas, eh, o que alguien que haya trabajado en el INE, o sea, la gente del INE hace encuestas probabilísticas todos los meses. Y no hace Mm, una, mm. hace decenas de encuestas. ¿Cómo no va a haber Claro. a alguien que haya trabajado en el INE y que ahora se dedique a otras cosas y que diga, mira, ¿sabes qué? Así es como se hace la encuesta, debería hacerse así, porque las encuestas del INE, probablemente todas o la gran mayoría son probabilísticas o probabilísticas en algún momento y que luego dividieron en paneles largos, como, no sé, pues, como la encuesta L de empresas. Mm, mm. Y claro, Yo no dieron esto. debo decir que la encuesta CEP o el CEP no está en la asociación en el AIM o en la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública, digamos. Dejo, digamos, el dato ahí. Sí, me Para bien gustaría o para saber por mal, qué. algo hay ahí. Sí, la verdad es que a mí también, porque yo creo que todas las... Mira, lo que yo recuerdo, Panel Ciudadano tiene en su origen hicieron una encuesta probabilística y de ahí hicieron un panel, o sea, la misma gente más o menos la siguen en el tiempo para ver cuáles han sido sus cambios de opiniones, pero tiene un problema, si no me equivoco, esa encuesta paga. Mm. Entonces, No, sí. Pero si el hay prole- varias. Por ejemplo, Tato Influye, también pagada, me acuerdo. Eh, sí, el tema es que eso genera, no, sí, genera habían varias, sesgos. digamos que. Sí, sí, sí. Y el problema es O que a eso veces genera son Giscard sesgos, sí. asociada. Sí, entonces, bueno, esto es un tema que, bueno, da para debatir y conversar. Y probablemente la próxima semana, cuando sean las elecciones, vamos a ver bien qué onda. Si de verdad Mayol tenía razón, o porque esta cuestión del triple empate
igual es osado. A mí, para despedirme, Juan, Mm, yo voy a hacer mi proyección. Mi diga. proyección es Jara. No tengo ninguna encuesta, pero tengo el olfato. Voy a apelar al olfato. Está en la metodología Pepe Out. Mi olfato me dice Jara 28, Cast 21. El resto no me importa, pero Jara 28, Cast 21. Ahí se lo dejo. Me parece, son buenos números. Bueno, yo creo que hemos terminado por hoy. Muchas gracias, Fabián, por estar aquí y poder compartir tu opinión sobre temas políticos que son súper interesantes. ¿Algunas palabras al cierre? No, nada, nos vemos. Vamos para encima, como diría un tío. Nos vemos la próxima semana nomás. Súper, que esté muy bien. Gracias. Chao.